wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. Estás en el canal Elena's Crochet y Punto, y esta semana vamos a tejer este suéter con unos motivos que simulan como unas piñas en relieve, como veis. Bueno, pues queda súper bonita la puntada. Y vamos a aprenderla. Son 10 vueltas que se repiten. Empezaremos. Yo he empezado haciendo ya el elástico de abajo. Vamos a empezar haciendo eso. Mirad, la puntada es múltiplo de 20. Entonces, yo he metido 6 motivos. Para mí, un motivo completo sería una piña y el comienzo de la otra. Entonces, he metido 6, múltiplo de 20, 120 puntos me harían falta. Con el punto elástico, vamos a tejer 120 vueltas de este punto elástico, porque cada vuelta sería luego un punto bajo, ¿vale? Entonces, para tener esos 120 puntos. Si tú no quieres hacer esto antes, pues montas 120 cadenas y luego tú le haces el elástico que tú quieras abajo. Yo te voy a enseñar en una muestra cómo hacer el punto elástico, pero voy a trabajar sobre cadenas para no tener que hacer todo el punto elástico, que se tarda un poco más. Yo he hecho un punto elástico de 18 cadenas de largo, o sea que sería una altura, para que me dé bastante altura el punto elástico. Pues me da 10 centímetros he dejado yo en esta parte de abajo. Si tú quieres dejar menos, la mitad, por ejemplo, pues hacer la mitad de punto. Bueno, pues aprenderemos, como os digo yo, en una muestra os enseñaré a hacer esto. Tienes que tener en cuenta la cantidad de vueltas que hagas, será la cantidad de puntos que tengas arriba. Y luego os enseño esas 10 vueltas que se repiten. Yo ya he trabajado hasta la ciza. He levantado ya la parte que bien podría ser la de la espalda o la del delantero. Hasta aquí sería igual para tanto delantero como espalda. O sea que trabajaremos en tubular todo el tiempo hasta llegar a la ciza. Y una vez que estemos en la ciza, ya sí vamos a empezar a trabajar solo independiente delantero y espalda. ¿Veis que aquí me falta el otro lado? O sea, trabajamos la mitad y la otra mitad la tengo aquí ahora. Entonces, en espalda dejaremos como más recto y en delantero sí haremos un poquito para el cuello. Cuando terminemos cerraremos los hombros, sacaremos las mangas. Todo con la misma puntada. Os voy a indicar con otro material porque este que estoy trabajando creo que tiene un color que a lo mejor en cámara no vaya a poder apreciar bien la puntada. Un grosor para un gancho del 3,5. Yo estoy trabajando con varias hebras en tonos azules. En mi caso aquí hay 7 hebras porque son muy finitas. Es 50% lana, 50% acrílico lo que estoy utilizando. Y bueno, para grosor, como os digo, de 3,5, cualquier material. Tanto algodón como lana, como acrílico, lo que queráis utilizar. Yo lo voy a trabajar con esta lanita para que por el color podáis diferenciar mejor la puntada. Bueno, pues vamos a empezar, como os digo, por el punto elástico. Para trabajar el punto elástico, yo toda la labor la trabajo con el 3,5, pero para el punto elástico te recomiendo subir un número más, entonces vamos a hacerlo con el 4,5 para que nos quede un poquito más suelto, si no nos va a quedar demasiado elástico. Vamos a empezar dando la altura que queramos, que en el original tengo yo 18 cadenas, pues hacemos una cantidad de cadenas hasta tener las que queramos. Yo he hecho 18, aquí para la muestra voy a hacer menos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a hacer 6 de altura. Entonces, cuando tenga las 18, das una más de altura para poder trabajar en la última que hiciste. No en esta que has dado de altura. Y trabaja hacia abajo los 18. Como coges hebra, entra, desliza por todo. Coges lazada, entras en el siguiente punto y lo deslizas por todo. Y así vas haciendo en todos los puntos que tengas.
Yo sé que muchas de vosotras ya sabéis cómo se hace esto, pero tengo que explicarlo de nuevo para las que no. ¿Vale? Entonces, cuando ya tienes los 1, 2, 3, 4, yo tengo en mi caso 6, cuando ya tenga los 18, subes una lazadita, giras y repites cogiendo la hebrita de detrás por los, yo en mi caso por los 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí. Y luego lazada. Y todo el tiempo esto. Gira, lazada. Esa cadena que has dado de altura no la cuentas. Te vas a la siguiente en la hebra de detrás. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. A ver si encuentro aquí la hebra. Cadenita, perdón, y giro. Repito todas las veces, pues hasta tener 120 vueltas, que es un múltiplo de 20. Si tú vas a necesitar, es una talla M lo que estoy haciendo. Si tú vas a necesitar una talla L, vas a tener que poner 140, 20 más. Y si es una XL, otros 20 más. Serían 160. ¿Vale? Y ya así tendrías todas las tallas. También depende del material. Puedes sacar tu muestra hasta que te dé tu medida. Siempre teniendo en cuenta que es un múltiplo de 20. Tú tienes que pensar que este elástico te tiene que entrar bien por el pecho, por la cadera. Te tiene que dar esta medida, pecho y cadera, como mínimo. Cadena, giro. Y sigo repitiendo, cogiendo la hebra de detrás, lazada, cogiendo la hebra de detrás, 3, 4, 5 y en mi caso porque son 6, pero esto hasta 18. Yo os grabo aquí en una pequeña muestra porque hacer los 18 y las 120 vueltas se lleva muchísimo tiempo. Bueno, pues tú sigue tejiendo y ahora te voy a indicar cómo cuando tengas las 120 vueltas tienes que hacer para cerrar y continuar con el trabajo hacia arriba ya con la puntada. Porque lo primero que tendremos que hacer será una vuelta en punto bajo por todo para tener la cantidad de puntos. Voy a probar a ver si ya puedo cerrar. Si con este ancho me deja cómodamente cerrar. Si no, voy a tener que hacer alguna vuelta más. Lazada. Porque tendríamos que hacer así. Entonces voy a hacer un poco más y ahora te digo. Bueno, pues yo hasta aquí tengo 10 vueltas. Tú recuerda que tienes que tener 120 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Vale? Entonces me tienen que luego salir 10 puntos de ahí. ¿Cómo cerramos? Este para mí es mi lado bonito, digamos. Aunque se parecen mucho. Para mí este va a ser el revés y este va a ser el derecho. Me queda la colita aquí a la derecha. Y ahora lo que vamos a hacer es giramos así para empezar a unir. Voy a pasar por aquí la lazada. Para empezar a unir ya las dos piezas. Entonces, aquí voy a hacer una cadenita de altura y te viene a la primera cadena. Aquí tienes yo tengo mis 6 cadenas aquí, tú tienes que tener tus 18. Te vas a la primera con las que empezaste. Aquí. A ver si soy capaz de pasar por aquí. A la primera cadenita. Aquí. Y te vas al primer punto que tienes aquí una hebrita y otra detrás. Te vas a la de atrás.
y deslizas por todo. Ya tengo uno. Me voy a la siguiente cadenita. Te vas aquí a la hebra de detrás. 2. He hecho la cadena muy ajustada y por eso me cuesta. Aquí 3. Así que esa cadena del principio no la hagas tan justa como yo porque luego te da problemas. Aquí la hebra de detrás. 4. 5. Y la última para mí. Y a ver si puedo encontrarla. Y 6. Bueno, pues hago. A ver, porque me he dejado ahí una hebra. Y 6. Hago una cadenita de altura. Has cerrado en redondo y te queda pues de esta forma como integrada la costura con el resto de puntadas. ¿Vale? Y ahora vas a continuar haciendo pues aquí como yo tengo 20 vueltas voy a tener que tener 20 puntos bajos. Ya empiezo aquí mismo. Voy a ir escondiendo esa hebrita. 1. Aquí. 2. Aquí en medio. 3. Donde tiene la espiguita. Aquí va otro. 4, porque eso corresponde a una vuelta. En medio, entre la espiga hay un espacio aquí, pues aquí. 5. En la espiga. 6. Aquí en medio. 7. En la espiga. 8 en medio. 9 y en la espiga el 10. Y ya tienes tus 10 puntos. Te vas al primero y deslizas, haces una cadenita. Y entonces ya tienes la cantidad de puntos recuperados en puntos bajos, ¿vale? Y sobre esto, tú tienes tus 120 puntos. Vamos a empezar con el patrón, que son 10 vueltas que se repiten. Una vez que tengas esto. Si tú quieres empezar sin esto, sin el punto elástico de abajo, haz 120 cadenas y una vuelta en punto bajo para empezar sobre los puntos bajos. Tengo preparados mis 40 puntos. Tengo 40 cadenas de cerrado en redondo y he hecho 40 puntos bajos sobre ellos para tener y poder hacer una muestra sobre 40 puntos. Múltiplo de 20 voy a hacer 2 motivos. Tú vas a tener 120 puntos, tienes 6 motivos. Si estás haciendo mi talla. Bueno, pues empezamos. Primera vuelta. Se empieza a mitad de un motivo y luego se acaba el motivo. Así que como estamos a mitad de un motivo, aquí empezamos con 1, 2, 3 cadenas, 4 cadenas, porque tengo 3 para un punto alto y una de separación. Y aquí mismo hago un punto para empezar con una V. Y ahora hago 2 puntos altos, 1 y 2. 2 cadenas, me vuelvo a ese último punto alto que hice y voy a trabajar. 1, me voy al siguiente, perdón, 2, me voy al siguiente, 3 puntos altos, cierro. 1, 2, 3 cadenas de separación. Y ahora vamos a saltar 1, 2, 3, 4, 5 y en el 6 hago 1,
2 y 3 puntos en el mismo punto, pero sin terminar. Lo cierro, hecho como un punto puff, separo con 2 cadenas, ahí mismo sigo y hago 3 puntos altos, 1, 2 y 3, 2 cadenas de separación y ahí mismo vuelvo a hacer un punto puff, 1, 2 y 3 puntos sin terminar. Termino y separo con 1, 2, 3 cadenas. Ahora separo de nuevo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y en el 6 hago un punto sin terminar, me voy al siguiente punto, un punto sin terminar, me voy al siguiente punto, un punto sin terminar, lo termino, 2 cadenas y desde este que tengo cogido hago 1, un punto y en el siguiente otro. En el siguiente hago una V, punto alto, cadena, punto alto, 2 puntos, 1 y 2, 2 cadenas y los 3 acogiendo desde el último este mismo otra vez, que van cerrados juntos, 1, 2 y 3. Cierro. Hasta aquí tengo como este con el que empezamos, pero aquí nos quedamos a mitad. Después tenemos el de la flor, que es el que comienza, y este lo estamos terminando, y ahora iría otra vez el de la flor. Así que separo con 3 cadenas, cuento de nuevo los 6 siguientes, 1, 2, 3, 4, 5 y en el 6 aquí tengo que hacer de la flor. Entonces voy a hacer un puff, 1, 2, 3, cierro, 2 cadenas, ahí mismo 3 puntos, 1, 2, 3, 2 cadenas y ahí mismo el puff, 1, 2, 3, cierro y aquí tengo como el comienzo de un motivo, aquí el que estamos terminando. Bueno, pues ahora 1, 2, 3, ahora me voy al que estamos terminando y repito, y ya en mi caso he llegado al final porque ya me encuentro con la mitad y tengo que terminar la otra mitad porque yo he hecho menos motivos, he hecho 4 motivos, 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Este 1 es el que voy a terminar ahora. Entonces cuento 1, 2, 3, 4, 5 y en el 6 hago 1 en el siguiente, 2 en el siguiente, 3 puntos. Cierro, separo con 2 cadenas. Y ahora tengo que hacer 2 puntos porque la V ya la tengo. El primero en el que ya está cogido, 1 y en el otro en el que me queda el segundo. Y ya tendría que hacer la V, como ya la tengo hecha, me voy aquí a la tercera cadena y cierro. ¿Vale? Me voy a deslizar dentro de la V para empezar la siguiente vuelta. Y esta sería la vuelta número 1. Tú, como tienes más motivos, pues detrás de la flor vuelves a hacer este entero. Detrás de este entero vuelves a hacer la flor. Y así hasta quedarte ya como yo al final y completar el último motivo. Vuelta número 1. Vuelta número 2. Estamos dentro de la V. Dentro de las V van a ir 3 puntos, pero como esto es el comienzo y yo empiezo por la mitad del motivo, pues voy a hacer solo 2 puntos. Entonces hago 3 cadenas y un punto. Y el último ya dentro de esa V lo haré al final. Vale. Y ahora tengo que trabajar
1 y 2 puntos. 2 cadenas y ahora donde hice el último punto hago un punto sin terminar, en el siguiente un punto sin terminar y el siguiente lo hago dentro de las cadenas y un punto sin terminar y termino. Separo con 1, 2, 3 cadenas. Ahora vamos a ir donde tengo esto, lo salto y me voy al motivo donde estamos aquí empezando. Dentro del puff hago un puff encima del puff. 1, 2 y 3. Cierro, separo con 3. 1, 2 y 3. Ahora tengo 3 puntos centrales. En el primero hago 2. En el del centro hago una V de una cadena. Punto, cadena, punto en el mismo sitio. Y en el último hago 2. 1 y 2. Entonces te quedan 2 puntos en el primero, una V en el central, 2 puntos en el último. Separo con 3. 1, 2, 3. Y ahora te vas al puff, aquí encima, y haces otra vez un puff. 1, 2 y 3. Y cada vez que llegues a este motivo que empieza, tienes que repetir esto. Separo con 3. 1, 2 y 3. Y ahora estamos sobre el motivo que está terminando. Aquí entras donde el espacio de cadena. Sin terminar en el siguiente punto, sin terminar y en el siguiente punto, sin terminar. Lo terminas, separas con 2. Ahí mismo haces 1 y en el siguiente otro. Ya te encuentras en la V. Dentro de la V 3 puntos. 1, 2 y 3. Trabaja los 2 siguientes puntos. 1 y 2. Separa con 2 cadenas. Y desde aquí, desde este que ya está cogido, 1 en el siguiente, otro y en el espacio de cadena el último. De los 3 que van cerrados juntos. Y cada vez que llegue a este motivo, que está terminando, tienes que hacer esto. Entonces vas repitiendo hasta quedarte sin motivo. Ahora me encuentro de nuevo el motivo que empieza. Y aquí tengo que hacer el puff, 1, 2 y 3 sobre el puff. Cierro, separo con 3, 1, 2 y 3. Sobre los 3 puntos en el primero hago 2. En el del centro hago una V. Y en el último hago 2. Separo con 3, 1, 2, 3 y sobre el puff hago un puff. 1, 2 y 3. Y así vas repitiendo ahora 1, 2 y 3 y tendrías que volver a hacer este que está terminando, perdón. ¿Vale? Y ahora ya cuando llegues al final te vas a encontrar el que te deja esta media. En el espacio 1, en el siguiente 2, en el siguiente 3. Cierro 2 cadenas, aquí mismo hago 1 y en el que me queda el segundo. Y ahora dentro de la V tengo que hacer, como son 3, uno que me faltaba. En el primer punto, en la tercera cadena cierro y ya hemos completado la vuelta número 2.
Empezar la vuelta número 3. Mira, para la vuelta número 3, en este que está cerrando, justo aquí, que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos, bueno, pues como que los tres centrales van cerrados juntos y luego tenemos que cerrar aquí y aquí también. Aquí, como me pilla a mitad, mira, vos haces 2 cadenas y en el siguiente punto, un punto alto y lo termina. ¿Vale? Porque luego, bueno, pues terminaremos aquí. Tengo que empezar así. Y ya, ahí mismo, donde tienes este último cogido, desde ahí haces 1, 2 y 3. Los 3 que te quedan y los cierras. Ahora vas a separar con 2 cadenitas. Te vas al punto puff, tienes que saltar todo eso y aquí haces 1, 2 y 3. Cierra. Ahora separas con 3. 1, 2 y 3. Donde estás creciendo separas con 3. Donde estás cerrando separas con 2. Y aquí estamos creciendo, así que ahora me encuentro 3 puntos, una cadena, 3 puntos, ¿no? Bueno, pues en el primero hacemos 2. Y ya el segundo y el tercero lo hago normal. Con lo que tengo ahora mismo 4 puntos. Estaría dentro de la V y haría 3 puntos dentro de la V. 1, 2 y 3. Y ahora, en estos 3 que me quedan, los 2 primeros, uno en cada uno, 1, 2 y en el último hago 2. 1 y 2. Así que tengo un total de 2, 4, 6, 8, 10, 11 puntos. Estamos creciendo este motivo. 1, 2, 3. Y haces un punto puff en el punto puff. 1, 2, 3. Y cierra. Cada vez que llegues a este motivo que está creciendo, haces esto, repite. Ahora vamos al que está disminuyendo. Así que separo con 2. Los 3 primeros. 1, 2 y 3. Y los cierro juntos. Ahora, desde este mismo que también está cogido, hago 3 puntos. 1, 2 y 3. Y ahora, sobre este último que he hecho, más los 2 que me quedan. 1, 2 y 3 tejidos juntos. Y cierro. Te tiene que quedar así. En realidad te queda 1, 2, 3, 4 y 5 puntos nada más. Porque esto lo hemos convertido en 1, luego tenemos 3 y luego tenemos 1. Separo con 2. Y va repitiendo. De nuevo me voy a encontrar en el motivo que está creciendo. Entonces repito como anteriormente. Te vienes aquí al puff, haces un puff. 1, 2 y 3. Cierra. 1, 2, 3 cadenas. En el primero haces 2. Luego trabaja 2 puntos. En la V, dentro de la V hago 3 puntos. Después hago 1 y 2. Y en el último hago 2 puntos. 1 y 2. Y vuelvo a tener 11 puntos. 1, 2, 3 cadenas y el punto puff. Y cuando acabes la vuelta, haces 2 cadenitas y estás en el motivo que dejaste a media y que tienes que terminar. Aquí hacemos 1,
2 y 3, cierra y ya hace un punto que te faltaba por terminar, uno nada más. Y vas a cerrar no en las 2 cadenas, sino en el punto siguiente, para que se te queden estos 3 puntos cerrados juntos. Has completado la vuelta número 3. Vuelta número 4. Bueno, en la vuelta número 4 aquí ya estos 3 puntos que tengo son los que voy a cerrar juntos y me tengo que pasar ya directamente al otro motivo. Entonces, como estoy en el centro, no puedo terminar los 3 a la vez, hago 2 cadenas de nuevo y aquí hago un punto alto y lo termino. Y ya el que me falta, este, lo hago al final. Ahora, separamos con 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Acuérdate que en la vuelta número 4 separas con 4 cadenas. Te vas directamente ya aquí al punto puff y haces un punto puff. Cierra. Ahora, separa. Perdón. Lo de las 4 cadenas es después. Ahora aquí en el que estamos cerrando solo separamos con una cadenita, ¿eh? Una. Perdón por la equivocación. Y ahora hago el puff. Perdón. Ahora. Me he liado. ¿Vale? Solo una cadenita. Ahora separo con 4. 1, 2, 3, 4. Ahora sí. Bueno, pues aquí vamos a hacer estos 3 primeros juntos. 1, 2, 3. Cierro. Separo con 2. Desde este último que cogí, tengo que trabajar 3 puntos. 1, 2 y 3. Y ahora, en el siguiente, que sería el centro de los 3 puntos, hago una V. Punto alto, cadena, punto alto. Y ahora hacia allá hago igual que he hecho hacia acá. Tengo que hacer 3 puntos. 1, 2, 3, 2 cadenas. Y desde este mismo último que he hecho, cojo 1, 2 y 3. Cierro, separo con 4, 1, 2, 3, 4 y hago el punto puff. 1, 2, 3, cierro. Y este es el motivo que está creciendo. Cada vez que lleguemos a un motivo tenemos que repetir esto. Ahora el que está terminando. Separo con una cadena nada más. Te vas a los 3 puntos centrales, o sea que esto lo salta, te va a estos 3 puntos centrales y los cierras juntos. 1, 2 y 3. Y los cierras. Y separas con una cadena. Y ya vuelves a hacer el punto puff siguiente. 1, 2 y 3. Cierra. Entonces cada vez que llegas al que está cerrando, haces esto. De nuevo separas con 4. 1, 2, 3, 4. Y vuelves a encontrarte el motivo que está creciendo. Los 3 primeros. 1, 2, 3 puntos que cierro, separo con 2 cadenas. Desde este mismo último que pinché hago 1, en el siguiente 2, en el siguiente 3, en el siguiente, que es el central de los 3 que hicimos, hago una V, y hacia el otro lado tengo que hacer 3, 1, 2 y 3, 2 cadenas.
Aquí te quedan 2 puntos, pero como tú empiezas desde el que ya tenías pinchado, tienes los 3. 1, 2 y 3 y cierra. Ahora son 4 cadenas y el puff. 1, 2 y 3. Y cierro. Hago una cadenita y tendría que cerrar los 3 puntos que te encontrarías con el que estás cerrando. Yo ya he llegado al final, entonces solo me queda un punto que lo trabajo aquí y cierro aquí arribita, no en las 2 cadenas, sino arriba del otro punto, deslizado. Hago una cadena y ya hemos completado 1, 2, 3 y 4 vueltas. ¿Vale? Así que ya sabes dónde vas cerrando y dónde vas abriendo. Bueno, pues la vuelta número 5, aquí, como cerramos ya por completo este motivo, tendríamos que cerrar como el puff, el punto y esto todo como junto. Aquí, como estamos empezando, en mitad voy a hacer 2 cadenas y el puff. Y luego ya cuando termine, pues termino de hacer otro puff. Y cierro. Ahora vamos a separar con 5. 1, 2, 3, 4 y 5. En la vuelta número 5 separo con 5. Te vas al motivo que estamos aquí todavía creciendo. En el espacio hago 1 y luego ya los otros 2, el 2 y el 3. Cierro, hago 2 cadenas. Ahora en este mismo hago 1, 2 y 3 puntos. Ya me encuentro en la V. Dentro de la V hago 3 puntos. 1, 2 y 3. Trabajo los 3 siguientes, desde aquí, desde este primero. 1, 2 y 3. 2 cadenas. Y te queda este que tienes cogido, 1, el siguiente, 2 y en las cadenas el tercero. Vuelve a separar con 5, 1, 2, 3, 4, 5 y te vas al punto puff. Pero aquí, como tenemos que cerrarlo, pendiente de lo que voy a hacer ahora, ¿eh? 1, 2 y 3. No cierro. Pincho aquí en el punto que me queda, aquí en el centro. Tampoco cierro. Me voy al puff y hago las 3 sacadas. 1, 2 y 3. Ahora, con todo esto, cierro y hago una cadenita. Y ya hemos completado, ya este motivo está cerrado por completo. Cada vez que lleguemos a ese motivo tenemos que hacer así. Y ahora separo con 5. 1, 2, 3, 4 y 5. De nuevo voy al motivo que está creciendo. 1 en el espacio y luego en los otros 2 puntos. 1 y 2. Cierro. Separo con 2 cadenas. Trabajo los 3 puntos desde el que tengo cogido último. 1, 2 y 3. Dentro de la V hago 3 puntos. 1, 2 y 3. Hago 3 puntos desde el primero que me encuentro. 1, 2 y 3. 2 cadenas. Y desde este que he pinchado último, 1,
2 y en el espacio el tercero. Cierro. 1, 2, 3, 4 y 5. Y te vas al motivo que está cerrando. Y repite. 1, 2, 3, no lo cierra, te vas al punto que tienes en el centro. Como yo ya he llegado al final, lo que voy a pinchar es dentro de la V, del punto puff con el que empecé, que tengo aquí las dos cadenas, y el punto puff, y lo tengo que cerrar todo junto y hacer una cadenita para completar el cierre. ¿Vale? Entonces tú, como tienes que seguir, repites igual que hiciste aquí, cerrándolo todo junto, luego 5 cadenas, luego el que está creciendo, ¿vale? Vas repitiendo esto que te estoy explicando. Y habrías completado la vuelta número 5. Vamos a hacer la vuelta número 6. Pues la vuelta número 6 se parece, es como la 1, la 6, la 7, la 8, la 9 y la 10, como la 1, la 2, la 3, la 4, la 5. Lo único que en vez de empezar con el motivo acabando, como empezamos aquí, vamos a empezar con el motivo empezando. Entonces, esa es la diferencia, por eso son 10 vueltas las que te tengo que explicar. Entonces aquí es como que empezamos un motivo. Hago 3 cadenas, aquí mismo un punto. A ver, no quiero que se me abra, entonces lo voy a hacer aquí encima. Con lo cual, esperaba que se me quede bien cerrado. Me voy a ir aquí y voy a hacer un punto bajo y 2 cadenas, ¿vale? Ya tengo un punto. Uno y voy a hacer otro más. Tú tendrías que tener aquí 3, pero el último lo haremos cuando terminemos. 2 cadenas y un punto puff. 1, 2 y 3. Y cierro. ¿Vale? Entonces estamos empezando con el motivo que está empezando, digamos. Separo con 3. Y aquí vamos a hacer el que estamos acabando. 1, 2, 3 puntos. Cierro 2 cadenas. Desde este primero, el último que cogí, hago 1, 2 puntos. Ahora ya estás en el centro de los 3 que hiciste. Aquí haces una V. Punto, cadena y punto en el mismo sitio. Trabaja 2 puntos, 1 y 2. 2 cadenas y los 3 desde este último que hiciste. 1, 2 y 3. Cierra, separa con 3. 1, 2 y 3. Este motivo lo estamos acabando. Y ahora aquí, que tienes 5 cadenas, las saltas y aquí tienes un motivo que has terminado, es donde vas a empezar de nuevo un motivo. Entonces tienes que hacer ahí un puff. 1, 2, 3. Cierra. 1, 2 cadenas. Ahora 3 puntos ahí mismo. 1, 2, 3 puntos, 2 cadenas y de nuevo ahí mismo un puff. 1, 2 y 3. Y cierra. Tienes un motivo que está empezando. 1, 2, 3 cadenas. Ahora vamos otra vez al que estamos terminando. 1, 2, 3, cierra 2 cadenas
desde el último que cogiste, 1 y 2. En el siguiente haces una V, de nuevo 1 y 2, 2 cadenas, en ese mismo último que hiciste ya otra vez pincha 1, en el siguiente 2 y en el siguiente el tercero. Y cierra y separa con 3. Y bueno, pues cuando termines, ya llegas al final, te faltaría por hacer aquí, justo donde empezaste, en el mismo sitio, el puff. Dos cadenas. Y para completar los 3 te falta 1 y 1. Y aquí en la tercera cadena, un deslizado. Y ya tiene los 3 puntos y el motivo que está empezando. Esta es la vuelta número 6. La vuelta número 7. Aquí recordad que estábamos creciendo. Bueno, pues aquí tendría que empezar con una V. Así que empiezo con 4 cadenas y un punto en el mismo punto. Y en este punto que me queda hago 2 puntos. Cuando complete la vuelta, en este punto tengo que hacer 2 puntos y ya cerrar en la tercera cadena. Ahora, 1, 2, 3 cadenas. Te vas al punto puff, haces el punto puff. Aquí este motivo lo estamos cerrando. Así que aquí vamos a hacer 2 cadenas. En la vuelta número 7 hacemos 2 cadenas, donde estamos cerrando. Entro en el espacio. Cojo el primero, ya los otros 2. Y cierro. Separo con 2 cadenas. Pincho en el mismo sitio y hago 1 y en el siguiente otro. Dentro de la V hago 3 puntos. 1, 2 y 3. Hago los 2 siguientes, 1 y 2. 2 cadenas. En este último que pinché, vuelvo a pinchar 1, en el siguiente 2 y en las cadenas el tercero. Y cierro. 2 cadenas y te vas al punto puff. 1, 2 y 3. Cierra. Aquí está donde estás creciendo ya. 1, 2, 3 cadenas. En el primero hago 2. 1 y 2. En el del centro hago una V. Y en el último hago 2. Una, 2, 3 cadenas y hago el punto puff. 1, 2 y 3. Cierro. Ahora 2 cadenas porque vamos al que estamos cerrando. En el espacio 1 y repito 2. 3, cierro 2 cadenas,
desde este mismo hago 1 y en el siguiente el otro. Aquí hago 3 puntos en la V, 1, 2 y 3. Hago 2 puntos, 1 y 2, 2 cadenas, y desde este que he cogido último, 1, 2 y en el espacio el tercero. 2 cadenas. Y te vas al que crece. Tienes que hacer el punto puff, 1, 2 y 3. 3 cadenas. Y yo ya como estoy terminando, pues me falta por hacer en este primer punto los 2 puntos, porque la V es lo que me encuentro a continuación. Si no, tú tendrías que hacer la V y luego otros 2 puntos. Aquí en la tercera cadena deslizo y me paso de nuevo, deslizo adentro de la V. Y hemos completado la vuelta número 7. La vuelta número 7 os voy a rectificar una cosa que he hecho aquí y no quiero deshacer. Se separa siempre con 3, no con 2, ¿eh? Yo he estado separando con 2 donde estábamos cerrando, pero todavía en la vuelta número 7 se separa siempre con 3. ¿Vale? Con 3, con 3, con 3. Donde quedan 2 es aquí solo dentro del motivo. Que hacemos los 3 juntos 2, 3 juntos 2, ¿vale? Pero después lo que va entre motivo y motivo va con 3 cadenas, que ahí me he confundido. Ahora en la vuelta número 8 es donde vamos con 2 cadenas nada más cuando estamos cerrando. Aquí estamos abriendo porque estamos empezando esta vez con el que crece. Entonces sí, aquí serían 3 y luego aquí a partir del puff sería con 2 porque estamos cerrando. En la vuelta número 8. Aquí vamos a empezar, dentro de la V tenemos que tener 3 puntos, voy a empezar con 2 y el tercero lo haré cuando termine. Y aquí hago 1, 2 y en el último punto 2. Así que después de los 3, que aunque no tengo 3, tengo 2, que es como si tuviera 3, lo voy a terminar después, tengo que tener 1, 2, 3 y 4 puntos. Ahora separo con 3, 1, 2 y 3. Voy a entrar en el punto puff y lo voy a hacer. Y lo cierro. Ahora voy hacia el motivo que estamos terminando. Aquí sí hago 2 nada más, en la vuelta 8. Y ahora vamos a los 3 primeros. 1, 2 y 3. Y lo cierro. Aquí no hago cadena ni nada. Y desde este que 3 y último hago 1. En el siguiente 2. En el siguiente el 3. Y desde este último hago 1. En el siguiente 2. Y en el siguiente 3, pero sin terminar, y termino. Para tener 5 puntos. Separo con 2. Me voy al punto puff. Lo hago. Y separo con 3. Aquí estamos creciendo. En el primero hago 2. Hago los 2 que me encuentro. En la V hago 3. 1, 2 y 3. Uno y los 2 siguientes. En el último hago 1 y 2. Separo con 3. 1, 2 y 3 para hacer el punto puff.
y cierro. Ahora 2 porque voy hacia el que está cerrando. Y repito los 3 primeros juntos. 1, 2 y 3. Cierro. Desde este último ya trabajo el primero 1, en el siguiente otro y en el siguiente otro. Y desde este último hago 1 y los 2 que me quedan. 2 y 3. Y cierro y separo con 2. Y me voy al que está creciendo. Hago el puff. Y así vamos dando toda la vuelta. Yo aquí ya como he llegado al final, completo esto que me falta por hacer. 1, 2, 3 cadenas. En el primero 2. Los 2 que me quedan. 1 y 2. Y el que me falta dentro de la V, que me faltaba 1 para tener los 3. Cierro con punto deslizado en la tercera cadena. Y hemos completado la vuelta número 8. Ya nos falta la 9 y la 10 y volveremos a repetir desde la 1, las veces que haga falta para conseguir un largo. La vuelta número 9 la empezamos con una V, así que tengo que hacer las 4 cadenas para tener el punto alto y la cadena de separación. Aquí tengo una V. Ahora voy a trabajar 1, 2 y 3 puntos, 2 cadenas y desde este último que cogí 1, 2 y 3 puntos y cierro. Vamos a separar con 4, 1, 2, 3 y 4. Me voy al punto puff. 1, 2 y 3. Cierro. Ahora, estamos terminando aquí, ¿eh? Solo separo con una cadena. Me voy a los 3 centrales. 1, 2 y 3. Y cierro. Una cadena. Al punto puff. Y 3 y cierro. Y aquí estamos ya cerrando. Ahora separo con 4. 1, 2, 3, 4. Aquí repito. 1, 2, 3, cierro 2 cadenas y desde donde hice el 3 hago el primero de 1, 2 y 3. Ahora aquí en el siguiente hago una V. Punto alto cadena, punto alto. Hago los 3 siguientes. 1, 2, 3. 2 cadenas. Desde este último, 1, 2, 3. Cierro. Separo con 1, 2, 3, 4 cadenas. Al punto puff. 2 y 3. Cierro. Hago una cadena nada más. Los 3 centrales que los vamos a cerrar juntos. 1, 2 y 3. Cierro una cadena nada más y el punto puff. 1, 2 y 3. Cierro. 1, 2, 3, 4. Y así vas repitiendo hasta quedarte sin motivo. Ya cuando terminas te queda en este motivo que está creciendo. Lo completa. 1, 2, 3.
cierro 2 cadenas desde este mismo, 1, 2, 3, y ya tendrías que hacer la V, pero como la tienes hecha, te vas aquí a la tercera cadena, cierra y deslizas dentro de la V. Has completado la vuelta número 9 y haremos la vuelta número 10, que sería la última. Luego ya sabéis, empezamos desde la 1. Aquí voy a empezar con 1, 2, 3 cadenas para tener un punto y dentro de la V hago otro. El tercero lo haré cuando termine y ya hago 1, 2 y 3 puntos. 1, 2 cadenas desde este, porque aquí lo que te quedaría está cogido, ¿veis? Te queda un punto nada más y luego las cadenas. Y ahí vamos a coger 1, 2 y 3. 1, 2 y las cadenas el tercero. Y cierro. Y ahora voy a separar con 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí cerramos todo ya. El primer puff lo vamos a hacer sin terminar. 1, 2. Y 3. No lo cierro. Me voy al punto del centro y no lo cierro. Me voy al puff. 1, 2 y 3. Y ya cierro todo. Hemos completado el motivo en la vuelta número 10 y nos queda a mitad el otro. Ahí así vamos a ir avanzando. Separo con 5. 1, 2, 3, 4 y 5. De nuevo, en el espacio. 1 en el siguiente. 2 en el siguiente. 3. Cierro. 1, 2 cadenas. Desde este hago 1, 2 y 3. Dentro de la V hago 3. 1, 2 y 3. Ahora los 3 siguientes. 1, 2 y 3. 2 cadenas. Desde este último que cogí, 1, 2 y en las cadenas el 3 y 5 cadenas. Y ya estamos en el motivo que tenemos que cerrar. 1, 2, 3, no cierro, hago el punto del centro, no cierro, hago el puff. Cierro. Y ahora hago 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y voy de nuevo en el espacio, en el siguiente y en el siguiente. Cierro 2 cadenas. Tengo que hacer 3 puntos dentro de la V3, ¿vale? Aquí desde este hago 1, 2 y 3 en la V3, pero como yo tengo ya hecho 2 porque he llegado al final, hago el que me falta y cierro con deslizado, cadena. Y hemos completado la vuelta número 10. Y ya así es como vamos a ir trabajando. De nuevo tendría que empezar, mirad todo lo que he crecido en 10 vueltas. Tendría que volver a empezar desde la vuelta 1. O sea, es lo que varía de la 1 a la 5 y luego de la 6 a la 10, es que comienza aquí terminando y aquí
empezando. Entonces ya empiezo en la vuelta 1, pues como aquí, porque aquí estamos terminando, ¿veis? Completaría otras 5 y tendría que volver a empezar aquí en la vuelta esta que comienza. Aquí hay 5, aquí hay 5. Bueno, pues ¿cuánto he tejido yo hasta la cifra? Tú sigue trabajando, pues, ya de 5 en 5, ¿vale? Ahora empiezas de la 1 a la 5 y luego de la 6 a la 10, hasta tener un largo que te guste. Yo te voy a enseñar el mío y ya separaríamos que tendríamos que trabajar, pues, primero delantero y luego espalda. Entonces, mira, a ver si aquí se aprecia bien lo que yo he trabajado. Yo he trabajado aquí 15 vueltas. ¿Por qué he trabajado? Pues hasta aquí serían 10 y 5 más. 15 vueltas. Yo con eso he tenido hasta la ciza, porque como he hecho una patente tan grande, pues me da más largo, claro. Y te voy a decir el largo. Pero tú, pues si quieres en vez de 15 hacer 20, lo que te guste de largo. Largo que yo he tejido con esas 15 vueltas. Que estoy poniendo al revés. Han sido 20 centímetros de la puntada, que si le sumo todo, ya son 30 con el largo con el punto elástico. Hasta la ciza. Entonces yo creo que es suficiente. ¿Qué hago a continuación? Vuelvo a empezar. Bueno, como yo me he quedado en la vuelta 5, pues entonces alargo ya desde el centro, o sea, desde donde empiezas siempre, vuelves a empezar. Pero ahora termina contando 1, 2, 3 motivos. Y luego te quedan otros 3 para la parte de atrás. Y terminas ahí. Pues empiezas y como empiezas, terminas. ¿Vale? Esto no te lo voy a explicar. Si tienes que entender que ya no estás trabajando en círculo, entonces haces una vuelta, gira, haces otra vuelta, gira, haces otra vuelta, gira. Muy fácil. ¿Vale? Tú empiezas ahí, tal como empezaste en la vuelta número 6. Si haces las 15 vueltas. Si haces 20 vueltas, empiezas como en la vuelta número 1. Te vas para atrás en el vídeo, mira cómo se empieza en la vuelta número 6 y empiezas esa primera vuelta. Cuando tengas los 3 motivos y te quedas justo en mitad de todos los puntos que tú tienes, terminas igual que has empezado. Empieza la vuelta 2, como empieza o sea, en mi caso, empiezas a hacer la vuelta 7, la 8, la 9, la 10. Y luego la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Porque aquí he repetido 10 vueltas. Entonces tengo un total de 15 y 10, 25. Ahora me falta hacer esas 10 vueltas cogiendo desde el mismo punto donde empecé en el otro lado y terminando en el mismo punto donde termino del otro lado. Y repetir las 10 vueltas. Con la puntada que te he explicado, empezaría otra vez yo desde las 6. Desde las 6 a las 10 y desde la 1 hasta las 5. Y en la parte de arriba voy a hacer, porque eso sí lo tengo que explicar, voy a hacer la parte del cuello, porque aquí vamos a dejar un escotito, y en la parte de la espalda yo creo que lo vamos a dejar más rectito, entonces también te lo tengo que explicar. Lo primero que voy a hacer es marcar mi centro, que es dentro del V tenemos 3 puntos, pues en el punto del centro de estos 3. Ese va a ser mi centro. Yo no quiero llegar hasta ahí porque quiero dejarme un poquito. Voy a levantar como 3 vueltas, yo creo. Para hombro. Entonces, vamos a ver en qué vuelta me he quedado. Pues si yo aquí hice de las 6 a las 10 y de las 10 a las 5, ahora tengo que empezar otra vez por la vuelta 6. Aquí he hecho 10 vueltas. Entonces empiezo como se empieza en la vuelta 6. Añado aquí mi hebra. Voy a acercar un poquito. Y me vengo aquí donde cerré. Aquí arribita. A ver si puedo entrar. A ver dónde puedo entrar. Aquí. Aquí voy a entrar. Y voy a añadir la lana. Hago una cadenita. Y ahora vamos a empezar la vuelta 6. Tengo que hacer 3 cadenas y un punto.
Aquí he entrado en un sitio muy ajustadillo, a ver si puedo. Porque como es el cierre, lo dejamos apretadillo. Vale, pues ahí hago 2 puntos, 2 cadenas. Y en el puff tengo que hacer un puff. Y lo voy a hacer aquí porque si no, no voy a poder. 1, 2 y 3. Y cierro. Y ahora separo con 1, 2, 3. Continuamos con el patrón. Aquí entro en el espacio. 1, 2, 3. 2 cadenas. Desde aquí mismo. 1. No, este no era así, era... Me he equivocado, no hay que entrar en el espacio, es desde los 3 puntos. 1, perdón, 2 y 3. Ahora, ¿vale? Desde el primer punto de los 3, 2 cadenas. Desde aquí. 1 y 2. En el punto central de los 3 hago una V. Ahora 1 y 2. Estoy repitiendo la vuelta 6. 2 cadenas. Y desde este mismo 1, 2 y 3. Y cierro. 1, 2, 3 cadenas. Ahora te tienes que ir aquí al centro. Vamos a empezar un motivo. 1, 2 y 3. 2 cadenas. Ahora tengo que hacer aquí mismo 3 puntos. Dos cadenas. Y el puff. Y cierro. 3. Recordad que nos tenemos que quedar aquí. Entonces voy a hacer 1, 2 y 3. Cierro 2 cadenas. Y aquí. Ahí. 1 y 2. Y aquí habría que hacer una V, pero a ver. Aquí he hecho 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Estoy en el centro. Vale. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Pues te quedas ahí. Haces 3. Ahora, en la vuelta número 7, tengo que calcular qué tenía que hacer aquí, en la vuelta número 7. Voy a mirar un momentito porque ya no me acuerdo, Ya para que nos quede como más abierto el cuello, vamos a tenerlo que hacer así. O sea, una vez que llegas aquí, haces esos 3 que cierras juntos, 2 cadenas y un punto. Nada más, ¿vale? Y vamos a girar para hacer la vuelta 7. Entonces, en la vuelta 7, aquí vamos a hacer 1, 2, 3 cadenas. Y nos vamos a ir al punto puff directamente. Aquí. Voy a hacer un punto puff. 1, 2,
y 3 y cierro. Hago 1, 2, 3 cadenas. Ahora, tienes 3 puntos. En el primero haces 2. En el del centro haces una V. Y en el último haces 2. Una, 2, 3 cadenas. Haces el punto puff. Cierra 3 cadenas. Y ahora te vas aquí en el espacio 1, 2 y 3. Cierro 2 cadenas. Uno. Voy a mirarlo otra vez. Se me ha olvidado. Que iba bien. Lo que pasa es que me parecían muy pocos puntos. Vale. 1 y 2 nada más. Aquí van 2. Y 3 dentro de la V. 1, 2 y 3. Ay, un segundito porque aquí voy a deshacer porque se me ha ido este. A ver, era 1 y 2. Vale. 3. Perdóname si me equivoco un poco, pero me lo estoy inventando. Entonces, ahora 1 y 2, como no lo he hecho antes. Y ahora 2 cadenas y aquí 1, 2 y en el espacio. Separo con 3. Y aquí ya estamos terminando, ¿vale? Aquí tengo que hacer el puff. 1, 2, 3, 2 cadenas. Y aquí en este primer punto, aquí teníamos 2 puntos, porque teníamos que tener en realidad, pues como tenemos aquí, 3, ¿vale? Hacíamos 2 en el primero y una V en el último. Bueno, pues aquí haremos 2 en el primero. 1, 2. Y aquí en vez de hacer una V, vamos a hacer un punto. Y 3. Acabo con 3 puntos. Subo 1, 2, 3 y haríamos como la vuelta, giro y haremos como la vuelta número 8. ¿Veis? Ya estamos levantando ahí un poquito el hombro. Venga, en la vuelta número 8. Vamos a mirar qué tengo que hacer. Pues aquí haríamos, estamos en la vuelta, hemos hecho, como digo, las 6, las 7, ahora en la 8. Venga, la vuelta número 8. Aquí voy a hacer 3 cadenas. Y aquí tengo ya 2 puntos. Aquí en el siguiente hago el tercero. Y en el siguiente hago el cuarto y otro más. Y el quinto. Tengo 5. Ahora voy a separar con 3. Y hago un puff. 1, 2, 3. Ahora voy a separar con 2. Estoy en la vuelta número 8. Aquí vamos a cerrar todo esto. 1, 2, 3. Cierro. Desde este mismo.
hago 3 puntos, 1, 2, 3, y desde este mismo hago 1, 2 y 3. Y lo cierro todo. Hago 2 cadenas y te vas al punto puff. 1, 2, 3, cierra, hace 1, 2, 3 cadenas. Y ahora aquí en el primero tienes que hacer 2, 1 y 2. El 3 y el 4 lo hace uno en cada uno. Dentro de la V haces 3, 1, 2 y 3. Aquí haces 2, 1 y en el siguiente el otro. Y ya en el último haces 2 puntos. Como es la vuelta número 8, estamos repitiendo. Vale, ahora haces 3 y el punto puff. 1, 2 y 3. Y cierro. Y voy a ver qué altura estoy cogiendo para el cuello. Y yo creo que yo no voy a necesitar ya más altura. Después nos vamos a quedar de aquí. Vamos a hacer lo mismo hacia acá. Esas 3 vueltas extra que he hecho. Entonces nos va a abrir así el cuello. Yo creo que nos va a quedar porque si lo hacemos igual en la parte de atrás ya nos va a dar ese juego en el hombro y vamos a tener espacio para la cabeza. Así que yo creo que ya aquí es que hacer una vuelta más ya es darle demasiada altura. Porque mira todo lo que hemos crecido y esto mismo va a crecer en la parte de atrás. Y entonces yo creo que ahí hay juego de sobra para el cuello. Así que aquí podemos hacer 2 cadenitas y cortar la hebra. ¿Y qué haremos a continuación? Pues esto mismo que he repetido, hay que repetirlo en este lado y en los dos lados de la parte de atrás. Que yo todavía no lo he crecido la espalda, me falta hacer esas 10 vueltas que yo tengo aquí desde la sisa, las hago y repito esto. Aquí podrías empezar haciendo como has terminado aquí, con un punto, pues tendrías que hacer el punto, mira, son 3 puntos, 1, 2, 3, aquí haces un punto, 2 cadenas y desde aquí 1, 2 y 3 y ya continúas con el patrón, ¿vale? Que es lo que voy a hacer yo, en vez de empezar desde aquí porque estamos del derecho y vamos a empezar desde del derecho, con la vuelta a la 6, la 7 y la 8 de nuevo. Lo completa. En la parte de atrás, aquí voy a subir yo esas 10 vueltas que me faltan y voy a repetir eso y ya cerramos hombros y ya podemos separar las mangas. Ya completé la espalda también y ya lo tengo hasta cerrado. He crecido en la espalda también la altura que teníamos que darle para el cuello y he cerrado del revés con un punto deslizado. Tú lo puedes hacer si quieres en costura. Yo lo he hecho en crochet con punto deslizado, un punto en cada punto. En las cadenas he entrado igualmente. Bueno, pues no lo puedes cerrar completamente hasta aquí, que es donde tejimos, porque no te va a entrar la cabeza. Así que, bueno, yo me lo he probado y queda bien. Y yo sé que cuando ya le dé una vuelta al cuello y levante el cuello, lo voy a poner parejito y me va a quedar bien. Pero si tú no quieres, yo ya por no deshacer, no me he quedado aquí mitad. Realmente era suficiente quedarse, no llegar hasta aquí, quedarse a mitad de este motivo. Porque yo aquí he unido 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos de los 11 que tenemos. ¿Vale? Y en el otro lado igual.
Así que si tú quieres, antes de levantar el hombro, pues levantarías el hombro. 1, 2, 3, pues te quedaría aquí a mitad. Quiere decir que harías como medio, no tendrías que hacer la flor entera y llegar hasta aquí. Te quedarías aquí en la flor. Pero vamos, en la flor quiero decir mitad de la flor. Harías 2 puntos nada más. Igual que empiezas en la vuelta número 6, me parece que es. Haces 2 puntos y el puff y ya sigue subiendo aquí, pero solo la mitad. Vale, y si lo haces como yo entero o ya lo has hecho como yo entero, no tengas problema porque te va a quedar igualmente bien. Te queda de aquí más subidito y luego aquí te hace más redondito. Así que queda bien cuando hagamos la vuelta en punto bajo y recuperemos puntos y lo emparejemos. Bueno, pues ya te queda también la apertura de la manga y ahora lo que tendremos que hacer, yo añado aquí mi hebra y voy a ir haciendo puntos bajos para recuperar puntos. Si el patrón es un múltiplo de 20, pues deberíamos tener un múltiplo de 20. Y yo voy a calcular aquí por encima cuántos puntos serían. 1, en cada punto alto te entran 2, 1, 2, serían ya 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Bueno, pues lo que haremos será meter 20 y 20. Así que reparte hasta el hombro 20 puntos y 20 puntos del hombro hacia abajo para tener un total de 40 y que tengas el múltiplo de 20. Bueno, pues una vez que tengas eso en las dos mangas, repite el patrón de la vuelta 1 a la 10, de la 1 a la 10 hasta que tengas el largo. Y acabaremos con un punto elástico como este. Solo que antes de aquí lo teníamos hecho de antemano y lo haremos ahí al final. Así que eso no lo grabo porque es simplemente seguir el patrón. Recupera puntos en las mangas. Un múltiplo de 20, voy a tener 40 puntos en una manga, 40 en otro. Y voy a empezar desde la vuelta 1, desde aquí mismo, desde donde añadí la hebra. Vuelta 1, cierro, vuelta 2, cierro 3, 4, 5, todas las veces que me haga falta. Hasta la 10, luego de la 1 a la 10, las veces que me haga falta. ¿Vale? Haré el puño y bueno, ahí en el puño sí nos vemos para enseñarte cómo y en el cuello también nos vemos para enseñarte cómo. Pero todo lo demás ya lo puedes seguir haciendo tú sola. Me lo he probado y queda súper bonito. Tengo ya las dos mangas listas y te voy a explicar. ¿Vale? Ahora vamos a hacer el puño. Pero antes de eso te tengo que aclarar que te dije en un principio 40 puntos porque tiene que ser motivo de 20 los motivos. Entonces con 40 puntos te quedaban 2 motivos, me quedaba muy estrecho. Tienen que ser 60 puntos y aún así, fijaros, queda ya bien, pero no queda nada de ancho. Así que 30 y de hombro hacia abajo 30. 60 en total. Vamos a trabajar durante 30 vueltas. He repetido 3 veces el patrón. 10 vueltas, 10 vueltas, 10 vueltas. Ahora mismo estoy en la vuelta 9 y vamos a hacer la última vuelta, la 10. Esa última vuelta la vamos a hacer en vez de las 5 cadenas que van de separación, van a ir 3 porque vamos luego a hacer el puño más pequeño como veis aquí y entonces ya vamos a empezar por ahí reduciendo. Entonces empiezo mi vuelta número 10, pues normal, estoy aquí dentro de la V, tengo que hacer 3 cadenas para tener un punto y otro más. Luego el último punto, el tercero, lo haremos al final. Tengo que hacer 1, 2, 3 puntos, 2 cadenas, entro en ese mismo punto sin terminar, 1, 2, 3, en el espacio tercero, cierro. Estoy haciendo como se hace la vuelta número 5. Ahora, aquí es donde tendríamos que separar 5 cadenas y vamos a hacer solo 3. En una vuelta de las normales, la vuelta número 10 habría que hacer 5, pero esta última haremos solo 3. Y aquí viene donde tengo que cerrar este motivo ya.
los 3 puntos del puff pero sin acabar, el punto central pero sin acabar y los 3 puntos del puff pero sin acabar. Ahora cierro todo. Y hago 1, 2 y 3 cadenas nada más. Y repito, bueno, pues ya damos toda la vuelta. Eso es lo que os tenía que aclarar, que separamos con 3 nada más en toda la vuelta. He completado, ya he hecho mi punto que me faltaba dentro de la V y cerramos la vuelta. Bueno, pues yo ya tengo el largo de la manga. ¿Vale? Si tú necesitas, yo he necesitado 30 vueltas, si tú necesitas 25, te vas a quedar en la vuelta número 5 en vez de la 10, pero haces exactamente porque es la misma vuelta que la 10. Haces lo que hemos hecho aquí. O sea que podrías quedar en la 25, en la 30 o en la 35, ¿vale? Para poder hacer este cierre. Y ahora vamos a disminuir, porque mira el puño qué grande, si a ti te gusta así, pues trabajas todos los puntos y lo dejas anchito, pero yo lo quiero hacer con puño elástico, entonces voy a hacer esta primera vuelta en punto bajo, pero ya directamente voy a reducir puntos. Hago una cadenita y entro en uno en el primero y en el segundo y hago un punto. Tengo 1 y así voy entrando. En el siguiente y en el siguiente tengo 2. Aquí entro en el punto y en la cadena tengo 3. Aquí entro en el punto y en la cadena tengo 4. Voy girando. Aquí entro en el punto y en la cadena tengo 5 puntos. Aquí entro en el punto y en la cadena tengo 6 puntos. Ahí que me he enganchado. En el punto y en la cadena tengo 6 puntos y punto, 7 punto y punto, 8. De cada 2 hacemos 1, 9, 10. Punto y cadena. 11. Aquí hay punto y cadena. 12. Aquí hay punto y cadena. 13. Punto y cadena. 14. Ya son puntos. Aquí sería el 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. A ver, sigo girando. 22, 23, 24 y son 24, ¿vale? Ya estoy aquí en el primer punto. Así que ya cierro con deslizado. Una cadenita. Tenemos 24 puntos. Ya se me queda un puño más cerradito, como veis, y ya cuando haga el punto elástico es cuando se queda cerrado del todo. Entonces, si tú no quieres un puño tan cerrado como el mío, mira, esto es un puño que ya está bien, ¿vale? Queda más cerradito. Yo lo he hecho aún más cerrado, no he tenido que disminuir más ni nada. Simplemente con esta puntada tan elástica te queda así de cerradito. Parece que es muy chico, pero entra perfectamente cuando se estira el puñito, mira. ¿Ves? Y ya queda perfecto. Bueno, pues si tú no lo quieres tan cerrado, en vez de hacer este punto deslizado, porque yo aquí voy a hacer un punto deslizado sin lazada, haces el punto deslizado con lazada, como hicimos abajo, y ya te queda más sueltecito. Entonces, ahora lo que hago es pasar al gancho del número 4,5 para hacer el puño. Ya he pasado el gancho del 4,5 y ahora
Aquí voy a hacer, en el primer punto, voy a hacer un punto bajo y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cadenas. Esa es la altura que le voy a dar puño, una extra para poder ir a la primera. Y aquí yo solo hago puntos deslizados sin lazada. O sea, entro y salgo. 1, 2, 3. Recordad que abajo hacíamos lazada. Aquí no, 4, 5, 6, 7, 8, 9, el 10, porque ya el siguiente es el punto bajo que hicimos. Me voy al siguiente punto y hago punto bajo y en el siguiente punto bajo. Así que haces 2 puntos bajos, giras, es igual que hicimos abajo pero sin lazada. Salto esos 2 puntos bajos y me voy a la cadena de detrás de lo que acabo de hacer y voy subiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Hago una cadenita y giro y vuelvo a bajar por esos 10 puntos, trabajando en la hebra de detrás, aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aquí no ha entrado bien, 8, 9 y 10. Y repito, miro aquí en el puño, este está cogido, me voy al siguiente, 1, me voy al siguiente, 2. Giro y vuelvo a subir, repito todo el tiempo hasta quedarme ya sin punto. Salto esos 2 puntos que he hecho en punto bajo, me voy a la hebra de detrás y voy subiendo 1, 2, 3, ¿vale? Vamos a repetir todos los puntos. Bueno, pues ya hasta aquí he completado todos los puntos. Me he quedado ya sin puntos aquí abajo. Entonces, te tiene que coincidir que estés abajo para poderte deslizar a ese primer punto bajo que hiciste. A ver, que me enganche bien. Aquí. Vale. Voy a hacer una cadenita y vamos a hacer esto para cerrar ya. Vale, enfrentamos aquí. Y como tengo 10, pues voy entrando en cada uno de los 10. Cuento donde tengo mis 10, que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces mi primer punto es este, que estas son las cadenas con las que iniciamos. Entra en esa cadena y aquí buscas el punto número 10 cogiendo la hebra de detrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, que es esta de aquí. Aquí. Y pasamos con deslizado. Y esto por las 10 cadenas. Me voy a la siguiente. Cojo el siguiente punto en la hebra de detrás. Deslizo. Ya tengo 2.
me voy al siguiente, en la hebra de detrás. Ahora tengo 3. Al siguiente, aquí en la hebra de detrás, 4. 5. 6. 7. 8. 9. Y, a ver, 10, el 10, esta cadena así. Y 10. Hago un par de cadenitas para cortar la hebra. Un segundo que corto aquí. Y ya después rematamos. Este es nuestro cierre. Y ya tenemos el otro puño hecho. Bueno, esto yo lo tengo ya en los 2 puños. Tú tienes que hacerlo en las 2 mangas. Tendríamos completas las mangas. Tenemos completas ya las mangas. Y ahora me faltaría para hacer el cuello. Creo que en este color no se aprecia la puntada tan bonita. Pero puesto ya se ve mejor. La puntada tan bonita. Lo primero que voy a hacer es rematar estas hebras para que no me esté molestando ahora cuando haga esa primera vuelta en punto bajo, ¿vale? He quitado todas esas hebras ya y bueno, de paso ya he quitado todas. He rematado las hebritas que tenía de todo el suéter y vamos a hacer una vuelta por todo primero en punto bajo. Como tengo un cuello que me queda bien, que no está ancho, está perfecto para mi gusto, yo no voy a hacer ahí ningún tipo de reducción, simplemente voy a recuperar puntos. Me voy a ir aquí a la costurita del hombro, por ejemplo, y desde ahí empiezo y ahí termino. Y paso, hago un nudo de inicio, pasamos, estoy trabajando, voy a hacer una cadenita, con el gancho del 4,5 porque yo no quiero que me encoja, ¿vale? Pero si a ti te ha quedado muy ancho el cuello, lo haces con el 3,5 como has estado trabajando todo el tiempo. Aquí voy a hacer el primer punto bajo y voy escondiendo esta hebra. Más o menos a la misma distancia, aquí me encuentro puntos, lo tengo fácil. Sobre los puntos hago un punto. Aquí me encuentro cadenas, voy a hacer 2 puntos, 1 y 2. Aquí me encuentro un punto puff, voy a entrar aquí abajito de él y me voy a las cadenas y hago 1 y 2. Aquí tienes un punto alto. Hacemos 1. De nuevo tienes cadenas. 1 y 2. Ahora aquí ya tienes puntos. Vas haciendo un punto en cada punto. Aquí tengo que hacer 1 y 2 en este punto tumbado. Aquí tengo cadenas.
Hago 1 y 2. Aquí tengo un punto puff, pero voy a entrar rodeándolo mejor para que no me haga bolita ahí, y ya voy a los puntos. ¿Vale? Bueno, pues toda la vuelta así. Y ya cuando llegas a tu primer punto, cierras con deslizado. Hago una cadenita. Bueno, opciones para hacer el cuello. Le puedes hacer un punto elástico como hemos hecho así de cerrado, le puedes hacer un punto elástico como hemos hecho abajo más abierto, o directamente como yo, dar 2 o 3 vueltas, no sé cuántas daré, ahora te digo, todo en punto bajo, simplemente. Yo voy a levantar un poquito, no sé cuánto, voy a probar con 3 vueltas, me pruebo y veo si me hace falta alguna más o no, pero simplemente ya trabajo un punto y estoy haciéndolo con el gancho del 4,5 para que no me quede muy apretado. Y simplemente voy a hacer un punto en cada punto en punto bajo. Una cantidad de vueltas. Esta ya sería mi segunda. Y como te digo, tengo que probarme. Voy a empezar haciendo 3 y veo el resultado, si tengo que hacer más o no. Así que facilito. Finalmente le he dado dos vueltas en punto bajo con el gancho del 4,5, una última vuelta con el gancho del 3,5 en punto bajo, y ahora mirad, estoy haciéndole un picot con una lana matizada en tonos azul, celeste y rosita para darle un toquecito de color. Y bueno, ya sabéis, simplemente que yo estoy separando el picot con un punto bajo. Hago un punto bajo y en el siguiente hago un punto bajo, 3 cadenas. Vaya. Y separo con un punto bajo. Siguiente punto bajo y hago el picot. 3 cadenas. Hago el picot y separo con un punto bajo. Siguiente punto bajo, hago el picot, ¿vale? Así todo el cuello. Y bueno, no sé si voy a ver que hago un puño y te lo enseño. Bueno, y así es como quedaría haciéndole el picot también en los puños. Aquí he separado con 3. Cada 3 he hecho picot. He hecho 1, 2, en el tercero picot. 1, 2, en el tercero picot. Y en la parte de abajo también cada 3. Y ya hemos hecho ese contraste con el tono rosita que queda tan mono. Lo puedes hacer o no, es opcional. Pero te lo recomiendo porque la verdad que le da mucho juego. Bueno, como veis aquí parece que queda más abierto el puño, pero es porque una vez que ya te lo pongas te va a quedar así como con vuelecito, queda monísimo. La parte de abajo queda bien. Yo aquí, como hice punto deslizado sin lazada, queda más justo, con lo cual aquí da más volumen cuando haces punto bajo, pero he cogido un punto en cada punto. Un punto en el relieve, un punto en el centro, un punto en el relieve, un punto en el centro. ¿Vale? Y hasta aquí el tutorial de hoy, que espero que te haya gustado y que te animes a hacerlo. Déjame un like si te ha gustado el vídeo, suscríbete si aún no lo has hecho. Nos vemos prontito. Hasta luego.